Mejor terminamos ahora. Bueno, les decía, entonces vamos a revisar lo que es el tema de enfermedades del pericardio, siempre tratando de actualizarse un poquitito con las guías. La última guía que tengo acá, por lo menos para ustedes, es la del 2015. Y en la siguiente imagen ustedes van a tener básicamente un electrocardiograma que ya lo hemos revisado cuando hemos hablado infarto agudo del miocardio. Inferior, cuyas características ya lo hemos hablado ampliamente el día del tema del infarto. Para fines de orientación para ustedes y para fines prácticos, van a ver la siguiente imagen, el siguiente electrocardiograma que tenemos. Y ese electrocardiograma básicamente muestra un típico ejemplo de una pericarditis. Una pericarditis aguda en la cual también hay elevación del segmento ST. Una vez más, recuerden que no toda elevación del segmento ST significa infarto. De hecho, para diagnosticar infarto, lo que se exige es elevación de biomarcadores junto con otros criterios clínicos, entre los cuales está el electrocardiograma. Entonces, no toda elevación del segmento ST, no todo dolor en el pecho es un infarto agudo de miocardio. Este electrocardiograma es de un compañero de ustedes de hace muchos años, un estudiante de medicina de 24 años aproximadamente, que justamente donde diferentes a las que hemos estado viendo en estos días. Este ST, ustedes van a ver que está en muchas derivaciones que no son anatómicamente contiguas, por eso es que se llama alteraciones difusas del segmento ST. Tienen D1, D2, tienen ABL, tienen ABF, y desde D3 hasta D6 prácticamente. Entonces no configura un territorio vascular típico, no es cara inferior, no es cara anterior, es una mezcla de caras, no tiene imagen en espejo, la forma de la elevación del segmento ST es diferente, en este caso es con cavidad superior, también se llama encilla de montar, y si bien aquí se muestra solamente el periodo agudo, pues en la evolución de una pericarditis no van a tener ondas Q-patológicas y tampoco van a perder la onda R. Esas son las grandes diferencias de un electrocardiograma entre un infarto típico y lo que es una pericarditis aguda. La radiografía de tórax nos ayuda a estimar todo el borde de la silueta cardíaca, pero no nos ayuda a definir qué componente es el que está aumentando la silueta cardíaca. Pueden ser las cavidades, pueden ser ventrículos, o, como en este caso, puede ser solamente un derrame pericárdico. Esa es la gran limitante de una radiografía, nos ayuda en muchas enfermedades, hay que utilizarlo, pero no hay que asumir que toda la silueta grande significa que el corazón está creciendo. En este caso simplemente está aumentado por un derrame pericárdico. Ustedes van a ver una comparación de las dos radiografías del mismo paciente, donde en la primera hay un tremendo incremento del área cardíaca, y después de una punción pericárdica donde se ha obtenido bastante cantidad de líquido, pues hay una reducción muy significativa en lo que sería el tamaño cardíaco. La ecocardiografía y otros estudios obviamente son superiores a una radiografía a la hora de evaluar qué componente del corazón está aumentando esa silueta cardíaca. Posteriormente van a tener una radiografía de tórax lateral,
muy antigua seguramente, hoy en día ya es muy poco frecuente. Constrictiva de larga data, donde prácticamente el pericardio tiene más de 6 o 7 milímetros y se lo puede ver con una simple radiografía de tórax. Como les digo, no es común ver hoy esto. Hoy en día se diagnostica habitualmente, mucho más precozmente, por el uso de la ecocardiografía, tomografía, etcétera, y por tanto también se busca una solución mucho más precoz. El pericardio tiene algunas funciones importantes, pero no es indispensable para el funcionamiento del corazón. Hay agenesia del pericardio congénita, hay gente que puede vivir sin el pericardio. En muchas circunstancias, como vamos a ver, sobre todo una pericarditis constrictiva, es necesario resecar la mayor parte del pericardio. Entonces, si bien es importante, si bien es útil, no es indispensable para el funcionamiento del corazón. Entre las funciones del pericardio está la fijación del corazón para que no se desplace en exceso con cada contracción, con cada movimiento del corazón. Obviamente es una capa que va a proteger de la fricción de órganos vecinos. Sirve también como una barrera para infecciones de órganos contiguos, como los pulmones, por ejemplo, y obviamente va a impedir que el corazón, las cavidades cardíacas, se dilaten bruscamente y puedan alterar su funcionamiento. Lamentablemente, como vamos a ver en la pericarditis constrictiva, pues la ausencia de la distensibilidad del pericardio también afecta el funcionamiento del corazón hasta hacerlo incompatible con la vida, y la única alternativa que se tiene en esta enfermedad es básicamente resecar el pericardio. En cuanto a las enfermedades del pericardio, vamos a repasar rápidamente la mayor parte de ellos, algunos relativamente frecuentes, otros muy poco frecuentes de ver. Vamos a ver lo que es la pericarditis, el derrame pericárdico, el taponamiento, que habitualmente está asociado al derrame, la pericarditis constrictiva, y si bien están descritos masas pericárdicas, habitualmente estas son metástasis que se pueden localizar a nivel del pericardio. Vamos a empezar inicialmente en una enfermedad que posiblemente como ser el dolor torácico, el frote pericárdico. Hay cambios en el electrocardiograma. Puede haber en más del 50% un poco de derrame pericárdico por esta inflamación de las serosas que hacen que secreten líquido, y a veces puede haber fiebre, odinofagia, puede haber voz ronca, etc. El pericardio se puede inflamar por muchas etiologías. Puede ser infecciosa, al igual que la endocarditis, por diferentes gérmenes. Lo más común es que sean los virus, son infecciones virales. Si hay infecciones, sobre todo de continuidad, como una neumonía, a veces son bacterianas. Excepcionalmente pueden parasitarias, y también los hongos pueden producir pericarditis. Otro grupo son enfermedades que no son infecciosas, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, como el lupus eritematoso. Hay un grupo que se llama metabólicos, por ejemplo, en el hipotiroidismo, se puede ver, en la uremia se pueden ver, los que ya han rotado nefro, los que van a rotar seguramente van a ver algún paciente con una pericarditis urémica, es tan frecuente hoy día la enfermedad renal que con seguridad lo van a poder ver. Puede ser por trauma,
Algunos medicamentos pueden producir entre sus efectos adversos una inflamación del pericardio y a veces se asocian otras enfermedades como una disección de aorta. Una vez más, la sospecha clínica, el pensar en esta enfermedad, nos ayuda muchísimo a la hora de hacer el diagnóstico, porque vamos a dirigir nuestros estudios, nuestro accionar, tratando de recabar los mayores datos posibles que nos apoyen a hacer este diagnóstico. Un examen importante es el electrocardiograma, que ya hemos visto qué características tiene: elevación difusa del segmento ST, con concavidad superior, sin imagen en espejo, sin desarrollo de ondas Q en la evolución. Está descrito una depresión del PR como un dato compatible con una pericarditis. Hay alteraciones de la onda T, como aplanamiento de la onda T, y en el transcurso de los días o semanas, el electrocardiograma prácticamente se va a normalizar. Son hallazgos transitorios porque solamente es una inflamación transitoria. No es como el infarto, que puede dejar alguna secuela electrocardiográfica. ¿Es importante hacer una radiografía? Sí, es importante hacer una radiografía, pero no tanto como para que nos ayude a hacer el diagnóstico, como en una neumonía, por ejemplo. Una radiografía muchas veces nos da información, como ya hemos visto, del incremento de la silueta cardíaca, y además podemos tener ya alguna causa probable que esté ocasionando la pericarditis. Datos, por ejemplo, de tuberculosis, datos de una neoplasia, etcétera. Si hay en el pulmón y estamos sospechando una pericarditis, pues posiblemente esa sea la etiología. Como es un proceso inflamatorio, pues en los exámenes de laboratorio lo único que vamos a ver son datos que reflejen esta afección. La eritro va a estar alta, hay leucocitosis, pero completamente inespecífica. La ecocardiografía, una vez más, de gran utilidad. Vamos a ver hiperrefringencia del pericardio y, como les decía, en más del 50% se asocia a un pequeño derrame pericárdico solamente porque está inflamado el pericardio. Ya vamos a ver posteriormente lo que es el derrame y el taponamiento cardíaco. En la pericarditis aguda, rara vez se recurre a una pericardiocentesis y a una biopsia. Nos orientamos para tomar la decisión, sobre todo pensando en la posible etiología. Si no tenemos una etiología clara y asumimos que puede ser idiopática, que puede ser viral, etcétera, no insistimos en hacer punciones pericárdicas ni biopsias porque tienen más riesgo que la propia enfermedad. En algunos casos sí es necesario hacer una pericardio o una biopsia. Por ejemplo, si el derrame se hace más importante, si hay taponamiento, pues sí hay que hacer una pericardiocentesis. Si el paciente está con un cuadro séptico, tiene una neumonía, tiene un derrame pericárdico, tiene frote pericárdico, asumimos que puede haber una infección por contigüidad y vamos a tener un líquido purulento. Por tanto, en este caso sí es necesario hacer el drenaje, porque una vez más, igual que en el endocardio, en la cavidad pericárdica tampoco los antibióticos concentran muy bien y rara vez es suficiente un tratamiento antibiótico sistémico. Hay que combinar drenaje más tratamiento antibiótico adecuado. A partir de 2015, un poquitito, yo diría que bastante, ha cambiado el esquema de tratamiento antiinflamatorio con buenos resultados. La colchicina básicamente es lo que ha cambiado un poquitito en los esquemas clásicos.
Los pacientes con pericarditis aguda deben estar en reposo. Como hay un proceso inflamatorio, pues hay que utilizar antiinflamatorios. Muchos de ellos son útiles. Uno de los más utilizados posiblemente sea el ibuprofeno. Y, como les decía, la colchicina hoy en día ha entrado como un medicamento de primera línea para el tratamiento de la pericarditis aguda, no solamente en el periodo agudo, sino también a veces hay que hacer un tratamiento más extensivo para prevenir las recurrencias. El 20 al 30% de las pericarditis se dice que pueden tener recurrencia en las próximas semanas. Si no tenemos una adecuada respuesta a los antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, la colchicina, podemos recurrir a los corticoides y si no responde a eso, inclusive podemos utilizar inmunoglobulinas y rara vez cuando el derrame, la pericarditis es muy recurrente, se puede llegar inclusive a la pericardiectomía. Entonces, en cuanto al manejo inicial, en cuanto a antiinflamatorios en la pericarditis, como primera línea, hoy en día se combina antiinflamatorios no esteroideos más colchicina. Si no responde a este esquema, la otra opción es dar dosis baja de corticoides. Y, como les decía, finalmente, si hay recurrencia después de unas 4 a 6 semanas, se puede hacer un nuevo intento con estos esquemas y si no, hay que utilizar fármacos especiales como las inmunoglobulinas y excepcionalmente ir hacia una pericardiectomía. Felizmente, el curso habitual de evolución son de 2 a 3 semanas y la gran mayoría no va a dejar secuelas cuando es una pericarditis adecuadamente tratada. Otra enfermedad del pericardio es el derrame pericárdico. El derrame pericárdico puede ya presentarse, como hemos visto, en una pericarditis aguda. En situaciones cotidianas, en una ecografía puede encontrarse líquido pericárdico. En embarazadas, por ejemplo, es muy frecuente encontrar líquido en el pericardio, pero obviamente va a depender la cantidad para considerar una cantidad patológica del líquido acumulado en el pericardio. Dependiendo de la cantidad del líquido que está acumulado y dependiendo de la velocidad en la cual se acumula, el derrame pericárdico a veces puede ser completamente asintomático y detectar solamente por otros estudios complementarios en forma incidental. Puede tener la persona una sensación de peso en el pecho. A veces hay manifestaciones clínicas por compresión de órganos vecinos. Puede haber disfagia, puede haber tos, disfonía. Cuando es importante, los ruidos cardíacos van a estar disminuidos de intensidad. La etiología del derrame pericárdico puede ser idiopático. Todas esas pericarditis agudas que hemos visto que son idiopáticas o a veces virales pueden producir derrame pericárdico. Dependiendo de los lugares, las neoplasias es otra causa del derrame pericárdico. En nuestro medio pensamos que la tuberculosis podría ser una de las causas más frecuentes, pero una vez más, con vergüenza tengo que decirles que no poseo de una estadística seria para ver realmente cuáles son las principales causas de las diferentes enfermedades que tenemos en nuestro medio para comparar con lo que dice una guía o un libro de otro lugar. En la radiografía de tórax, que una vez más tenemos que realizarle, aunque tengamos estas limitaciones a la hora de interpretar, la radiografía de tórax se altera si la cantidad de líquido acumulada es más de 250 ml. Si no, la silueta cardíaca en una placa está completamente normal. Por eso es que recurrimos a otros estudios que tienen mayor sensibilidad, como una
ecocardiografía y eventualmente en algunos otros casos una tomografía. Dependiendo obviamente de la cantidad de líquido y de las enfermedades que pudieran haber producido un desarme pericárdico, el electrocardiograma puede ser completamente normal o lo más clásico que está descrito es que los complejos QRS están disminuidos de voltaje. Son complejos QRS pequeños. Eso nos hace sospechar que pueda haber derrame pericárdico. El método más práctico para estudiar el derrame pericárdico, una vez más, es la ecocardiografía, que no solamente nos determina aproximadamente qué cantidad de líquido está acumulado en el pericardio, sino además nos informa sobre la repercusión funcional que está ocasionando este líquido. ¿Cuánto está afectando el funcionamiento del corazón? ¿Cuánto está comprimiendo las cavidades? Sobre todo, obviamente, del lado derecho, que son las que tienen menor presión, y dependiendo de eso, podemos también tomar algunas conductas. Cuando este derrame pericárdico se desarrolla a una velocidad rápida o la cantidad es realmente muy importante, puede comprimir las estructuras cardíacas y obviamente alterar su funcionamiento. Eso ya se llama un taponamiento pericárdico. Lamentablemente, cuando hay un taponamiento, hay un colapso de las cavidades inicialmente y principalmente del lado derecho, por tanto, estas no van a llenarse adecuadamente y si no se llenan, pues tampoco van a tener sangre para expulsar, por tanto, el gasto cardíaco va a disminuir drásticamente y en forma peligrosa. ¿Cómo se manifiesta un taponamiento pericárdico? Lo clásico, distensión de las venas yugulares, hipotensión, ya hemos dicho por qué, porque no hay llenado y no hay llenado tampoco va a haber gasto, los ruidos cardíacos disminuidos de intensidad y el famoso pulso paradójico. Cuando se tiene estas manifestaciones clínicas, prácticamente es una urgencia y hay que hacer una pericardiocentesis. Una radiografía, una vez más, nos es útil, nos ve la silueta, pero no nos determina cuánto está alterando el funcionamiento cardíaco. En el electrocardiograma, lo que vemos es, además de los complejos QRS de pequeña amplitud, podemos ver lo que se llama una alternancia eléctrica. La alternancia eléctrica quiere decir que en una misma derivación del electrocardiograma hay diferencias en la amplitud del QRS. Unos QRS más chiquititos y otros más grandes, con una diferencia de por lo menos 1 milímetro. A eso se llama alternancia eléctrica. Pero tienen que tener el cuidado de que esto hay que analizarlo en una sola derivación o en la misma derivación, porque es normal que el tamaño de los complejos QRS sea diferente de derivación a derivación. Pero si en una misma derivación tenemos esta variación en cuanto a la amplitud, se llama alternancia eléctrica y es un dato a favor de que la persona está en un taponamiento pericárdico. La ecocardio nos va a ayudar a tomar decisiones si hay gran colapso de las cavidades derechas y sobre todo si tiene una repercusión clínica como hipotensión arterial, obviamente es una emergencia y hay que realizar el drenaje correspondiente, ya sea en forma percutánea, ya sea en forma quirúrgica. En pacientes con taponamiento debemos sacar ese líquido. Caso contrario, la persona va a fallecer. Obviamente, hoy en día, el drenaje
percutáneo sin una cirugía abierta es la primera alternativa, salvo algunas situaciones especiales. Eso es lo que hacemos. Van a ver ustedes en las imágenes que les envié unas fotos de un procedimiento que hicimos en el Hospital Viedma, justamente mostrando además la evolución de las dos radiografías antes y después del drenaje, cómo cambia la silueta cardíaca y obviamente cómo va a mejorar el paciente después de hacer este procedimiento. Una vez obviamente aliviado esta emergencia, hay que concentrarse en buscar la causa que produjo el taponamiento y hacer el tratamiento correspondiente para que no tenga recidiva. Finalmente, unas pocas palabras sobre lo que es la pericarditis constrictiva. Y ya dijimos, ¿podemos vivir sin pericardio? Sí podemos vivir sin pericardio. ¿El pericardio es importante? Sí es importante porque cumple muchas funciones. Entre ellas, impedir que se distienda bruscamente cuando le llega sangre al corazón, por ejemplo. Pero en la pericarditis constrictiva hay una fibrosis y un engrosamiento tan importante del pericardio que prácticamente no se puede distender. Ha perdido esa capacidad de distensión y no solamente eso, la fibrosis, el engrosamiento puede por contigüidad inclusive comprometer el propio miocardio, y aunque no esté comprometido el miocardio, el pericardio se convierte en una barrera infranqueable para las cavidades cardíacas. Entonces, las cavidades cardíacas en la pericarditis constrictiva ya no se pueden distender. Está muy limitada su capacidad de distenderse. Y al no distenderse, una vez más, no reciben sangre y no tienen nada que expulsar. Cuando hay una pericarditis constrictiva, prácticamente las 4 cavidades pueden estar afectadas en forma simultánea. Es una coraza prácticamente la que conforma el pericardio y altera completamente el funcionamiento del corazón. El corazón puede tener muy buena fuerza cardíaca, su fracción de eyección está completamente normal, pero al no tener llenado, pues no va a tener gasto y la persona va a ingresar en un cuadro bastante crítico. Lamentablemente, a veces se diagnostica muy tardíamente una pericarditis constrictiva y la única solución es una cirugía, es retirar la mayor parte del pericardio. Lamentablemente es una cirugía que tiene alta mortalidad. Hace un par de semanas o 10 días falleció una paciente que se operó justamente por una pericarditis constrictiva en el Hospital Viedma, porque se diagnosticó tardíamente. Si lo diagnosticamos precozmente, tienen mejor evolución en la cirugía. Pensamos una vez más que acá la tuberculosis es la etiología más frecuente. De hecho, esta paciente en el post-mortem se hizo recién la patología y resultó que sí tenía tuberculosis. Antes de la cirugía no había líquido, no había nada, así que no se hizo un drenaje, tampoco se hizo biopsia, y como estaba tan comprometida, se entró directamente a resecar el pericardio. Pero el resultado de la patología dio tuberculosis. Estos derrames virales o idiopáticos, cuando son muy recurrentes, también pueden llevar a la pericarditis constrictiva. Procedimientos de irradiación que se hacen hoy día para el tratamiento de muchas neoplasias en el tórax pueden llevar a la pericarditis constrictiva. Tumores pueden llevar a la pericarditis constrictiva. ¿Qué vamos a tener en cuanto a manifestaciones clínicas? Pues ustedes se pueden imaginar. Todos los datos de congestión sistémica. Va a tener edema, va a tener ascitis, va a tener disnea. Puede haber manifestaciones por compresión
o inflamación, irritación de órganos vecinos, puede tener tos. En los laboratorios de la pericarditis constrictiva, lo que más nos llama la atención son datos de compromiso, sobre todo hepático. Hay una congestión muy importante del hígado, por tanto vamos a tener habitualmente disfunción hepática en los laboratorios. En el electrocardiograma es parecido a lo que sucede en el taponamiento pericárdico o en un derrame pericárdico importante. Hay disminución de la amplitud de los complejos QRS y además hay algunas alteraciones inespecíficas, difusas del segmento ST y la onda T. Un grupo de personas puede desarrollar fibrilación auricular. En la placa de tórax, una vez más les muestro acá la imagen de algo inusual hoy en día con una tremenda calcificación del pericardio y seguramente hoy día vamos a ver más datos de congestión venosa. La ecocardiografía, una vez más, crucial, nos mide el grosor de las capas, nos mide funcionalmente cuánto está restringido el corazón, pero felizmente también hay otros métodos más sensibles inclusive que la ecocardiografía para poder analizar el pericardio. Entre ellos está la tomografía. En la tomografía se pueden ver pequeñas calcificaciones, pequeños engrosamientos que a veces no es fácil verlo en una ecocardiografía. Y en algunos casos, idealmente para enviar a una cirugía de pericardiotomía, pues hay que hacer un cateterismo cardíaco y medir las presiones. Lo típico de la pericarditis constrictiva en cuanto a medición de presiones por cateterismo es que prácticamente todas las presiones diastólicas se igualan, justamente porque ya no hay diferencia. No se pueden transmitir las diferencias con la gran restricción que está ocasionando el pericardio engrosado. Y si bien el paciente está con edema, está con ascitis, etcétera, se pueden utilizar diuréticos, pueden aliviar los diuréticos, hay que tener cuidado porque puede producir hipotensión arterial, puede producir un poco de fallo renal, entonces hay que utilizar con cuidado, pero sí se pueden utilizar que alivia un poco las manifestaciones clínicas, pero de ninguna manera es un tratamiento que le vaya a mejorar el pronóstico. Si hay una pericarditis constrictiva, la única solución es retirar ese pericardio. La mayor parte del pericardio debe ser retirado y de esa manera devolverle la función al miocardio. Bueno, jóvenes, eso es todo lo que a mí me correspondía revisar en la ronda de clases teóricas de cardiología. Tienen ya todo el temario, le voy a pasar nuevamente seguramente a sus representantes todos los temas que se han impartido para que no haya dudas respecto a la hora de elaborar las preguntas. Si hay algún tema que no se ha dado, pues nos pondremos de acuerdo para ver qué se hace. Felizmente hay tiempo para el primer parcial, así que espero que les sirva de algo su madrugada de estos días y que les vaya muy bien en sus ocasiones y en su examen. Ha sido un gusto, así que adiós, jóvenes.